En el corazón de la colonia Roma, una de las más antiguas y enigmáticas de la Ciudad de México, se alza un edificio de tonos rojizos que parece extraído de un cuento gótico. Su nombre oficial es Río de Janeiro, pero la historia lo ha bautizado con un apodo mucho más inquietante, la Casa de las Brujas. Con su arquitectura peculiar y la atmósfera de misterio que la envuelve, ha sido escenario de incontables relatos sobre energías ocultas y figuras que desafiaron las leyes de la realidad. Se dice que su construcción data de 1908 y que, a lo largo de los años, albergó a personajes envueltos en un halo de misterio. Entre ellos, una de las más célebres fue Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana cuya fama trascendió fronteras gracias a sus supuestas habilidades sobrenaturales. A lo largo de su vida, practicó las llamadas cirugías psíquicas, un fenómeno que desafiaba cualquier explicación médica convencional. Nacida en 1900 en Parral, Chihuahua, Pachita creció en una región habitada por los rarámuris, un pueblo con profundas raíces chamánicas. Desde niña, mostró una conexión especial con la sanación, dominando el uso de hierbas medicinales y remedios naturales. Con el tiempo, su práctica se transformó en algo más asombroso, operaciones sin anestesia, sin bisturís convencionales y, según testigos, sin dejar cicatrices visibles. Lo más desconcertante era que sus pacientes no solo sobrevivían, sino que reportaban recuperaciones milagrosas. Su vida estuvo marcada por constantes cambios y dificultades. Fue abandonada por sus padres y criada por un hombre africano llamado Charles, quien le enseñó a leer el cielo y a curar con energía. También participó en la Revolución Mexicana junto a Pancho Villa, trabajó como vendedora de lotería, cantante y hasta cabaretera. Sin embargo, su destino estaba sellado en el mundo de la sanación. A pesar de los desafíos, dedicó su vida a ayudar a otros, irradiando un amor inquebrantable por quienes buscaban alivio en sus manos. Uno de los testimonios más impactantes sobre sus habilidades proviene del neurofisiólogo y psicólogo mexicano Jacobo Greenberg, quien estudió de cerca sus prácticas y documentó en detalle su método en el libro Los chamanes de México. Greenberg presenció procedimientos que desafiaban la lógica científica, como un trasplante de corteza cerebral en una niña en estado vegetativo. Pachita, usando un cuchillo de monte y una sierra de plomero, realizó la operación ante los ojos atónitos de los presentes. Contra todo pronóstico, la niña mostró signos de mejoría y, con el tiempo, recuperó parte de su funcionalidad. Para Greenberg, esto era una prueba de que la conciencia y la mente operaban en niveles que la ciencia aún no comprendía. Pero los dones de Pachita no se limitaban a la medicina. Muchos la buscaban en momentos de angustia para recibir consejo, protección o ayuda energética. Se dice que tenía la capacidad de alterar la realidad misma. En una ocasión, al llegar a Parral en medio de una sequía devastadora, ordenó que lloviera. En menos de una hora, el cielo se cubrió de nubes y una tormenta desbordó los ríos y las calles del pueblo. Los habitantes no podían creer lo que veían. El misterio no termina con Pachita. Su legado sigue vivo, pero el destino de quien documentó su historia sigue envuelto en un enigma aún mayor. En 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo indicios de su paradero, y con el tiempo, surgieron teorías que iban desde un crimen común hasta la posibilidad de que sus investigaciones sobre la mente y la conciencia lo llevaron a un punto sin retorno. Su caso se ha convertido en una de las desapariciones más inquietantes de la historia de México. Hoy, la Casa de las Brujas sigue en pie, observando silenciosa el paso del tiempo. Entre sus muros resuenan los ecos de los misterios que albergó, de las historias de sanación y de lo inexplicable. Tal vez, en sus rincones, aún quedan vestigios de los secretos que Pachita y Greenberg intentaron desentrañar. Y quizás, en algún lugar desconocido, la mente de Greenberg continúa explorando los límites de la realidad. Los secretos y misterios que rodean la desaparición de Jacobo Greenberg han generado múltiples teorías a lo largo de los años. Algunos creen que su investigación sobre la conciencia y la percepción lo llevó a descubrir algo que ciertos grupos poderosos no querían que se hiciera público.
Otros sugieren que su desaparición fue voluntaria, una especie de experimento llevado al extremo para trascender las limitaciones de la realidad conocida. Las últimas pistas de su paradero se remontan a diciembre de 1994. Su esposa, Teresa Mandoki, fue la última en verlo y reportó su desaparición días después. La casa donde vivían no mostraba signos de violencia, pero algo inquietante llamó la atención de los investigadores: su agenda estaba vacía a partir de la fecha en que desapareció, como si hubiera previsto su propio destino. Con el tiempo, han surgido testimonios de personas que aseguran haberlo visto en diferentes partes del mundo, desde la India hasta los Estados Unidos, pero ninguno ha sido confirmado. Su caso sigue abierto, y a día de hoy, sigue siendo una de las grandes incógnitas de la ciencia en México. Pero más allá de su desaparición, su legado sigue impactando el estudio de la mente y la realidad. Su teoría sintérgica, una hipótesis que sugiere que la conciencia moldea el espacio-tiempo y la percepción humana, ha influido en campos como la neurociencia, la psicología transpersonal y la física cuántica. Investigadores modernos han retomado sus ideas, explorando la posibilidad de que la mente pueda interactuar con el entorno de formas aún desconocidas para la ciencia convencional. El caso de Pachita es solo uno de los muchos que Greenberg documentó en su búsqueda de respuestas sobre la naturaleza de la realidad. Sus escritos sugieren que existen fenómenos que la lógica científica aún no puede explicar, pero que podrían ser comprendidos en el futuro si se cambia la manera en que concebimos la conciencia. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, fue una curandera enigmática que aseguraba canalizar el espíritu de Cuauhtémoc para realizar operaciones quirúrgicas sin anestesia, bisturí o condiciones médicas convencionales. Greenberg pasó meses observándola de cerca y documentando lo que parecía imposible: la materialización de órganos dentro del cuerpo de los pacientes, el cierre instantáneo de heridas sin dejar cicatriz y la extracción de tumores sin que los pacientes sintieran dolor. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un hombre con una grave afección renal. Pachita, con su rudimentario cuchillo, lo operó en un estado de trance y, tras unos minutos de manipulación, afirmó haberle implantado un riñón nuevo. Lo más asombroso es que el paciente, horas después, mostraba signos de recuperación sin rastro de una cirugía convencional. Otro caso documentado por Greenberg fue el de un niño con ceguera parcial, quien, tras ser intervenido por Pachita, recuperó la vista. Según los testigos, la curandera realizó la operación en pocos minutos, y cuando el niño abrió los ojos, pudo describir con precisión los objetos y las personas a su alrededor. Greenberg no solo registró estos fenómenos, sino que intentó explicarlos desde su perspectiva científica. Creía que Pachita manipulaba lo que él llamaba la estructura del espacio perceptual, modificando la realidad a nivel cuántico a través de la conciencia. Sus investigaciones, sin embargo, nunca fueron completamente aceptadas por la comunidad científica, y su misteriosa desaparición solo aumentó el aura de enigma en torno a su trabajo. A día de hoy, la Casa de las Brujas sigue en pie en la colonia Roma, convertida en un edificio de departamentos. Su apariencia sigue despertando el asombro de quienes la visitan, y su historia, envuelta en misterio, sigue atrayendo a curiosos y estudiosos de lo paranormal. La leyenda de Pachita y la incógnita de Greenberg siguen vivas, recordándonos que hay fronteras del conocimiento que aún no hemos cruzado. Tal vez, en algún momento, logremos descifrar los secretos que tanto fascinaron a Greenberg. Tal vez, la conciencia y la realidad sean más maleables de lo que imaginamos. Y quizás, en algún rincón del tiempo y el espacio, su mente siga explorando lo imposible.